Ya iniciamos grabación de nuevo. 11:30 de la mañana se retoma la respectiva grabación. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía. Gracias, señor juez. Perdón. Pequeño accidente, pero ya se supera. Procede esta agencia fiscal a acusar a la ciudadana Abigail León Nieves en un evento, primer evento, contratos y cumplimientos ilegales, artículo 410, acusación fáctica de Abigail León Nieves. Abigail León Nieves, como su gerente administrativa y financiera de la empresa municipal de aseo Bucaramanga EMAT, participa en la tramitación de la invitación privada de varias ofertas, entre otras la escogencia en el comité evaluador del futuro contratista dentro de la invitación privada de varias ofertas, que culminó con el contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016, y cuyo objeto, que esta agencia fiscal ha reiterado a través de toda la audiencia de acusación y lectura del escrito, ese objeto ya es conocido, está en el folio 32 del PDF, y para efectos prácticos superamos el mismo, el inciso segundo, que es quien lo suscribe y el valor del mismo, y pasamos al inciso tercero, que es el quid del aspecto fáctico de Abigail León Nieves. Y es así que Abigail León Nieves, como su gerente administrativa y financiera de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, tramitó el contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016 sin observancia de los legales esenciales exigidos en la etapa precontractual trámite, pues como miembro del comité o equipo evaluador no realizó el estudio y análisis jurídico, técnico y financiero para la escogencia del contratista, limitándose a realizar un acta de adjudicación de fecha 28 de julio del 2016, sin evaluación de cada uno de los tres proponentes, personas naturales, ingeniero mecánico Álvaro Gutiérrez, ingeniero civil Arturo Vargas, y ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón, adjudicación que atendió únicamente como factor de escogencia el precio o la oferta más económica, desconociendo las prohibiciones previstas en el artículo 5º, numeral 4 de la ley 1150 del 2007, que señala que en ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia en tratándose de contratos de consultoría, además de ni siquiera reunirse o estudiar las propuestas, limitándose a suscribir el acta de adjudicación previamente elaborada por el director jurídico, favoreciendo indebidamente al proponente Jorge Hernán Alarcón. Transgrediéndose en consecuencia a la legalidad contractual, de ser de la esencia, a la luz del artículo 27 del Manual de Contratación de la Entidad, resolución 242 del 2014, la evaluación pretermitida, como la de tomar factores prohibidos, y de contera la vulneración de los principios que regulan la contratación, verbigracia, transparencia, selección objetiva y, desde luego, legalidad. Este inciso del 32, esta agencia fiscal, con todo respeto, señor juez, solita se elimine del escrito de acusación, pues ciertamente forma parte del contexto de la investigación, más no del cargo formulado a la doctora Abigail León Nieves. Acusación jurídica de Abigail León Nieves. Narrados así los hechos, se advierte, conforme a los elementos con vocación probatoria arrimados, la Comisión de Conducta contra la Administración, en la que se encuentra comprometida su responsabilidad, y la imputada convocada a este acto así es la doctora Abigail León Nieves. La aludida servidora se le radica la conducta punible prevista y sancionada en el artículo 410 del Código Penal, que reza de la celebración indebida de contratos, y artículo 410, que es contratos, incumplimiento de delitos legales. Para efectos prácticos, ya conocemos, está en el folio 33 del PDF, obviamente con el verbo rector señalado. Esto es, contratos sin cumplimientos legales, y este comportamiento en calidad de coautora frente al contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016, como quiera que en ejercicio de su deber funcional como servidora pública, su gerente administrativa y financiera de la MAT y miembro del comité evaluador, tramitó contratos sin observar el cumplimiento de los requisitos esenciales de la contratación en sus fases de tramitación, vulnerando los principios que regulan la contratación, verbigracia, en especial transparencia, selección objetiva y legalidad. Y esta agencia fiscal hace claridad que son los únicos o tres principios que esta agencia fiscal señala de relacionarse directamente con el delito objeto de acusación. Los otros en paréntesis no se tendrán en cuenta, señor juez. Hay que observar el proceso de selección del contratista carente de evaluación de las propuestas y proponentes, así como de el delimitarse en la adjudicación sin evaluación únicamente con el factor de escogencia, el precio o oferta más económica, desconociendo las provisiones previstas en el artículo 5º, numeral 4 de la ley 1150
del 2007, que señala que en ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia en tratándose de contratos de consultoría, además de ni siquiera reunirse o estudiar las propuestas, limitándose solo a firmar el acta de adjudicación previamente elaborada por el director jurídico, favoreciendo debidamente el proponente Jorge Hernán Alarcón, infiriéndose razonablemente su participación como coautora del libre de contratos y cumplimiento de requisitos legales, y esta agencia deja claridad que efectivamente se trata de los que participan en el proceso o miembros del comité. Verbigracia. Perdón, señor juez. José Manuel Barrera Arias, Rubén Enrique Amaya Vanegas, César Augusto Fontecha Rincón como jurídico, Abelardo Durán Leiva, aspectos técnicos, y desde luego la señora Abigail, que formaron parte precisamente del comité evaluador y que de común acuerdo y de acuerdo a su actuar funcional, deciden en acuerdo común pretermitir los requisitos esenciales en la escogencia del contratista, tal como lo señaló fácticamente. Con circunstancias de menor probabilidad, artículo 55, numeral primero, esto es carencia de antecedentes penales, y las circunstancias de menor probabilidad ya señaladas en este momento, artículo 58, numeral 10, en obrar en coparticipación criminal. Es así que Abigail León Nieves sabía que ostentaba la condición de servidora pública, subgerente administrativa y financiera de la MAP, es decir, sabía que atentaba contra la legalidad contractual al permitir el requisito de análisis de las ofertas, favoreciendo al contratista Jorge Hernán Alarcón, y quiso hacerlo, que con su comportamiento lesionó el bien jurídico protegido de la administración pública y lo hizo sin justa causa, y que tenía la capacidad de comprender, desconocer la legalidad contractual e interesarse indebidamente en el momento de la escogencia del contratista era ilícito y podía determinarse conforme a esa comprensión, siendo consciente que esos comportamientos eran contrarios a derecho. Le era exigible no desconocer los requisitos de la legalidad contractual, es decir, su actuar como servidora pública y su especial deber especial de sujeción lo debió ser conforme a derecho. En el caso particular, quiero dejar claridad que frente a Abigail León Nieves, tal como la defensa manifiesta, que entendió confusión frente al contrato y frente al interés, es claro en advertir esta agencia fiscal que se le imputó contratos sin cumplimientos legales, artículo 410, y que si bien es cierto, se habla de direccionamiento o favorecimiento, como aparte precisamente el delito más rico o de mayor envergadura es el contrato sin cumplimiento de delitos legales, pero no obsta para que fácticamente se advierta un interés o un direccionamiento de la contratación. O sea, para dejar claridad frente a ese aspecto. Y en esos términos, señor juez, considera esta agencia fiscal que ha dado cumplimiento a la acusación fáctica y jurídica de Abigail León Nieves. Bien, gracias. ¿Defensa alguna observación? Sin ninguna observación, señor juez, se hizo precisión. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces, Fiscalía, finalmente con Rodolfo Hernández Suárez. Sí. Señor juez, ahí tenemos simplemente para efectos informativos la actuación judicial, ¿no? O sea, cuándo fueron imputados y pues esa ya se permite, folio 34 del PDF, es la actuación judicial de esta última. Y vamos a culminar con el aspecto fáctico y jurídico del ciudadano Rodolfo Hernández Suárez. A él se le imputó y se le acusará por un único evento, señor juez, y ese interés indebido en la contratación, artículo 409 del Código Penal. Acusación fáctica de Rodolfo Hernández Suárez. En el caso particular, como habíamos dicho, para efectos metodológicos, el folio 35 del PDF, iniciamos con las labores funcionales del director, José Manuel Barrera Arias, que ya hemos señalado no solamente en su aspecto fáctico inicial, y que corresponde al mismo que hemos señalado, que es el gerente y que participa en la tramitación y celebración del contrato objeto de controversia, y se señala su objeto, y en el inciso segundo hablamos de quién lo suscribe finalmente y el valor del mismo. Entonces, para efectos metodológicos y prácticos, se obvia dicha repetición y pasamos al inciso tercero. Es así que Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la Junta Directiva de la MAT, se interesó indebidamente tanto en provecho propio de un tercero, esto es de Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor,
fuese el contratista escogido dentro del proceso de trámite y celebración del contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016, indicándole a su subalterno funcional, esto es a José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAT, que debería ser el escogido. Para tal efecto, el ingeniero Hernández Suárez citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento a fines de junio y comienzos de julio del 2016, ubicado en la calle 51-3712, cabecera de Llano Bucaramanga, lugar de residencia, en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la Junta Directiva de la MAP, ordenándose allí su ilícito y prohibido interés, esto es, en abierta desviación de poder, decide, atendiendo su cargo y funciones como alcalde y miembro de la Junta Directiva de la MAP, mostrar esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista de la consultoría, Jorge Hernán Alarcón Ayala, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Acusación jurídica de Rodolfo Hernández Suárez. Narrados así los hechos, se advierte, conforme a los elementos con vocación probatoria arrimados, la Comisión de Conducta contra la Administración Pública, en la que se encuentra comprometida su responsabilidad. El imputado convocado a este acto es Rodolfo Hernández Suárez. El aludido servidor público se le radica las conductas punibles previstas y sancionadas por el artículo 409 del Código Penal, interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho propio de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Este comportamiento en calidad de determinador, pues a través de orden, siembra esa idea criminal en el gerente de la EMAT, José Manuel Barrera Arias, quien tenía la tutela funcional de tramitar y suscribir el contrato de consultoría 093 del 28 de julio del 2016. Como quiera que en ejercicio de su deber funcional como alcalde y miembro de la Junta Directiva de la EMAT, jefe inmediato del gerente, y aprovechándose del cargo y funciones, buscó favorecer al proponente y futuro consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala, vulnerando los principios que regulan la contratación. Joana, micrófono, Joan, por favor. Continuemos, fiscal. Buscó favorecer al proponente y futuro consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala, vulnerando los principios que regulan la contratación, verbigracia, transparencia y selección objetiva, y desde luego esta agencia fiscal clarifica de igual manera el de legalidad, infiriéndose razonablemente su participación como determinador del punible de interés indebido en la celebración de contratos. 409, con circunstancias de menor publicidad conforme al artículo 55, número primero, carencia de antecedentes penales, y esta agencia fiscal advierte mayor publicidad, artículo 58 del Código Penal, haciendo claridad que efectivamente al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez lo es en calidad de determinador. Es así que Rodolfo Hernández Suárez sabía que ostentaba la condición de servidor público, alcalde de los Bumangueses y miembro de la Junta Directiva de la MAP, superior inmediato del gerente, es decir, sabía que se interesó en su provecho, y el de un tercero dentro del contrato de consultoría número 096 del 28 de julio del 2016, ordenando se favoreciera al proponente Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente, una vez acatada su orden, a la postre resultaría ser el consultor favorecido y quiso hacerlo, que con su comportamiento lesionó el bien jurídico protegido de la administración pública y lo hizo sin justa causa, que tenía la capacidad de comprender que interesarse indebidamente en el contrato 096 del 2016 era lícito y podía determinarse conforme a esa comprensión, siendo consciente que ese comportamiento era contrario a derecho. Le era exigible no haberse interesado indebidamente en el contrato, es decir, su actuar como servidor público y su especial deber de sujeción con el Estado lo debió ser conforme a derecho. Y en esos términos, señor juez, considera esta agencia fiscal que ha dado cumplimiento a la acusación tanto fáctica y jurídica del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Bien, gracias. ¿Alguna observación por parte del abogado defensor? Ay, perdón, señor juez, qué pena. Qué pena. Quiero clarificar que con el escrito inicial, el que se radicó y se conexó, se eliminaron las solicitudes hechas por la defensa, en el entendido de que se hablaban de hechos en contexto, que desde luego afectan los hechos jurídicamente relevantes, los cuales fueron eliminados en su totalidad, quedando exclusivamente este aspecto fáctico y jurídico, que es diferente al anterior.
Por supuesto que es lo que ocurrió en esta audiencia de acusación. ¿Vale? Correcto, sí, correcto, sí. Bien, defensa. De corazones rojos contra las paredes. Defensa, encienda el micrófono y ahora sí. Gracias, señoría. Obedecía justamente a que no tenía posibilidad de activar el micrófono. Solamente dos precisiones conceptuales acerca del escrito de acusación del ilustre delegatario fiscal. La primera deviene de lo siguiente. Cuando aduce el contexto fáctico de los hechos jurídicamente relevantes válidos para la acusación fáctica, aduce la agencia fiscal, el ingeniero Rodolfo Hernández se interesó indebidamente tanto en provecho propio y de un tercero. Es decir, nuestro legislador contrae dos modelos comportamentales: interesarse en provecho propio o interesarse en favor de un tercero. Quisiera respetuosamente que el ilustre delegatario fiscal me hiciera claridad si dentro de estos dos modelos comportamentales para la agencia fiscal existen los dos. Es decir, se interesó en provecho propio, y en este evento le rogaría nos expresara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se puede, al menos para esta fase procesal, identificar el interés en beneficio propio, el provecho propio. Toda vez que, de acuerdo con el hilo argumental justamente del escrito de acusación, establece que existió una determinación, pues a través de orden sembró esa idea criminal en el gerente de la EMAP. Sería la primera precisión, si dentro de ese modelo comportamental es un interés en beneficio propio para explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y también en beneficio ajeno, o si es una de las dos. Bien, si defensor, esa es la observación, es que la había entendido dos. Sí, señoría, y existe una segunda observación. La segunda observación deviene que, precisamente haciendo alusión a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, solamente para clarificar, debe entender entonces esta defensa que, de acuerdo a la narrativa de la agencia fiscal, el interés indebido del ingeniero Rodolfo Hernández obedece justamente a la indicación que le hizo al subalterno funcional, esto es al señor José Manuel Barrera Arias, acerca de mostrar su inclinación o su ánimo, parafraseando las expresiones implícitas en la página 36 del escrito de acusación, mostrar esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista. Simplemente para dejar claridad si es exactamente en ese contexto como la agencia fiscal vislumbra la eventual participación en calidad de determinador del ingeniero Rodolfo. Bien, voy a concederle el uso de la palabra a la Fiscalía para que precise las observaciones que ha realizado la defensa. Aprovecho la intervención de la defensa porque creo que ha tocado un punto bastante relevante. Y tiene que ver con los enunciados jurídicos del tipo penal de interés indebido en la celebración de contratos, porque tiene razón, es disyuntivo, no es copulativo, es decir, o provecho propio o de un tercero. Puede ser eventualmente los dos. Pero aquí sucede esta situación, para que la precisemos, por favor, señor fiscal, y es lo siguiente. Y como el señor Rodolfo está siendo acusado en su condición de determinador, es decir, de partícipe, en virtud de la accesoría limitada, ese provecho propio de tercero se predica del autor directo, que sería en este evento el señor José Manuel Barrera Arias, en su calidad de gerente de la MAP. Entonces, precisemos, porque todos ustedes conocen que eventualmente la responsabilidad del señor Rodolfo Hernández va a depender, en virtud de la asesoría limitada, propiamente de quien ha sido acusado como autor directo, el señor José Manuel Barrera Arias. Y como quiera que es determinador, es decir, no sé qué ocurre a la realización de la conducta típica, si no entiendo, porque usted indicó, usted impartió una orden, debe precisarse eso sobre el autor directo que tiene el dominio en el hecho. Adelante. Sí, quiero dejar claridad frente a los cargos formulados al ingeniero Rodolfo Hernández, y ciertamente, para mayor precisión, ciertamente estamos con como determinador, y es accesoria, y desde luego tiene que ver fácticamente y jurídicamente
en favorecer a un tercero, en el caso particular, pues obviamente al contratista Jorge Alarcón. Y fácticamente y jurídicamente, como señaló la agencia fiscal, en este escrito de acusación, así como en su imputación, efectivamente se trata de la determinación o observar la idea criminal en su gerente o subalterno a fin de favorecer los intereses del tercero, que no era otro que Jorge Alarcón. Es decir, la Fiscalía se mantiene prácticamente en lo señalado con esa claridad. Y efectivamente le clarifica que se trata a favor de terceros, esto es del ingeniero contratista. No sé si quedaría claro. Bien, vale. O sea que el autor directo, José Manuel Barrera Arias, Sí. tenía el interés en favor de un tercero que sería Jorge Alarcón. ¿Es eso? Jorge Alarcón. Sí, exactamente, sí. Conselho del autor del partícipe. Sí, sí, claro. ¿Defensa? Gracias, señoría. Entonces queda clarificado que no es en beneficio propio, sino en favor de un tercero. Correcto. De acuerdo. Y esta defensa se aviene justamente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que radica la agencia fiscal en el escrito de acusación. Bien, las circunstancias son las que se presentaron en la acusación el día de hoy, ¿no? Porque hay ahí se hicieron unas precisiones, pero le indico a las partes que no se preocupen, que vamos a hacer una muy buena acta de la audiencia de acusación para que todos tengamos claridad, especialmente para la audiencia preparatoria. Vamos a tomarnos ese trabajo desde el despacho para que exista claridad. Muy bien, señor fiscal, entonces hemos culminado la acusación de las 7 personas que han sido convocadas el día de hoy. A continuación lo que vendría es el descubrimiento, que parte desde la página 39 a la página 50. Yo les voy a proponer lo siguiente a los sujetos procesales, también creo que en una buena metodología de la audiencia. Me parece que no es necesario que se haga la lectura del descubrimiento que aparece allí. Claramente ya cada uno de los sujetos procesales han tenido el escrito de acusación y simplemente le voy a preguntar a la Fiscalía y obviamente luego a los sujetos procesales si hay algo que clarificar o precisar o adicionar del descubrimiento que aparece como anexo en el escrito de acusación, que insisto, ya todos lo tienen de la página 39 a la 50. Fiscalía. Gracias, señor juez. Sí, ciertamente en el escrito de acusación, que inicia con las solicitudes de las pruebas testimoniales, existen unas documentales y efectivamente esta agencia fiscal dejó claro en el folio, ya le digo exactamente, una adición particular. En el folio 45, que se dice se adiciona, informe investigador de campo IC 00005374883 de fecha 2019-1206, suscrito por Oscar Javier Gutiérrez Bernal, investigador de CTI, quien obtuvo en relación con el señor Rubén Enrique Maya, en razón a que había pendiente una orden de policía en el punto 6 del escrito de acusación del folio 45 del PDF, y anexa el punto 6.1, copia de certificación de cargos desempeñados, 6.2, copia de contrato de trabajo de fecha 1 de noviembre de 2006, 6.3, copia de documento de encargo de vacaciones, 6.4, copia de encargo temporal jefe de disposición final, 6.5, copia otro sí del contrato de trabajo suscrito entre la empresa de aseo Bucaramanga, EMAP y Rubén Enrique Maya Vanegas de fecha 10 de mayo del 2017, 6.6, copia documento de encargo temporal, sugerencia técnica operativa, 6.7, copia otro sí modificatorio del contrato fecha 01 del 2006 con otro sí modificatorio. Excúseme, señor fiscal, lo interrumpo. Es decir, ya están en el escrito de acusación. Sí, ¿no? sí. Está. Todo lo que está en el escrito, ¿sabes? No. ¿Quiero hacer alguna precisión o adición de algo que esté como anexo del escrito de acusación? No, señor juez. En absoluto. Bien, entonces voy a conceder el uso de la palabra a los sujetos procesales porque obviamente debe evacuarse el descubrimiento para efectos de que indiquen si conocen y están de acuerdo que lo que va a descubrir el fiscal, y en esto quiero ser supremamente claro, es exclusivamente lo que parece como anexo al escrito de acusación que ya cada uno de ustedes tiene. Me parece que no es necesario la lectura, ya cada uno de ustedes ha hecho alusión a ello, o si ustedes requieren precisión sobre alguno de los que están ahí, con mucho gusto lo indican, y le pedimos al fiscal que nos realice claridad al respecto. Voy a iniciar incluso con, pues obviamente este descubrimiento se predica de los sujetos procesales, con el representante de víctimas. Sin ninguna observación al respecto.
Bien, entonces se entiende que eso es lo que se va a descubrir, ¿cierto, representante Víctima? Sí, su señoría. Bien, gracias. Ministerio Público. Gracias, señor juez. Sí, estoy de acuerdo con que no se haga la lectura. Es suficiente con el anexo que presenta el fiscal en el escrito. Bien, en igual sentido, los abogados defensores, pienso que en el mismo orden en que se generó la respectiva acusación, defensa de José Manuel Barrera. Sí, señor juez, como está ahí, correcto. Vale. La defensa de Rubén Enrique Amaya Vanegas. Su señoría, por la defensa de Rubén Amaya, de Abelardo Durán y de César Fontecha, no tengo ningún inconveniente con el anexo, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. La defensa de Jorge Hernán Alarcón. Su señoría, como defensor de los intereses del ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, no hay ningún tipo de inconveniente con el anexo del escrito de acusación y el listado de elementos que el señor fiscal pudo relacionar allí. La defensa de la señora Abigail León Nieves. Gracias, señor juez. La defensa de la doctora Abigail León Nieves está de acuerdo con el anexo que allega a la Fiscalía desde la página 39 a la página 49 y no tiene ninguna observación frente a la incorporación de ese anexo y a obviar la lectura del mismo. Gracias. La defensa del señor Rodolfo Hernández Suárez. Señoría, sin objeción para obviar la lectura del anexo. Bien, en lo siguiente, yo quiero fijar reglas claras para efectos de que podamos seguir evacuando de una buena manera pues este proceso, ¿no? Como ha ocurrido pues hasta este momento. Señor fiscal, en la anterior oportunidad, en mi dirección de audiencia, yo le había indicado que podía iniciarse ya el trámite del descubrimiento, es decir, así no se hubiese realizado aún la acusación, porque pues obviamente los defensores requieren de un plazo que sea razonable con el fin de preparar la respectiva defensa. Entonces le pregunto, ¿ya se hizo descubrimiento de alguno de los elementos o eso está pendiente? No, hay dos defensores que ya obtuvieron, que es el doctor Carlos Andrés Ortiz, siempre tan diligente. Una vez terminamos la diligencia, acudió al despacho y él sí tomó copia física de casi todos, prácticamente los elementos. Okay. El doctor Gómez, tengo entendido, también me informa mi asistente, que también tomó los elementos y estaba pendiente la doctora Julie, la abogada, es decir, la defensora la anterior defensora del alcalde. Entonces, esta agencia fiscal estará presto a los sujetos procesales. Ciertamente quiero manifestarles que está físico y también hicimos escaneo. Se escaneó los elementos materiales probatorios, entonces vamos a facilitar para efectos prácticos y me colaboran en ese sentido de escribirme a mi correo electrónico, que todos lo saben, que está en el escrito de acusación, para yo direccionar y empezar a mandar, porque es bastante pesado los elementos a los sujetos procesales. Vale. Bien, señor fiscal, entonces le pregunto, ¿están absolutamente todos escaneados, sí? Sí, absolutamente todos, sí. Tengo entendido que estaba revisando precisamente el día de ayer, hay un CD que esta agencia fiscal va a solicitar sacar del almacén de evidencias, sacarle copia y tener el CD para correr traslado a todos los sujetos procesales. Porque sí hay un elemento en cadena de custodia, ¿sí? Precisamente para esos temas, Sí. Vale. Sí. Entonces vamos a disponer lo siguiente, señor fiscal. Si gusta, coloquemos su correo electrónico o el correo electrónico que tiene dispuesto la fiscalía en el chat, es tan amable. Sí. Y tanto representante víctima como Ministerio Público y los abogados defensores, por supuesto, van a enviar de manera inmediata, un correo electrónico al fiscal y por favor me confirman en el chat si ya lo remitieron, porque voy a disponer reglas claras. Las reglas claras son las siguientes. En atención a que el fiscal ya tendría claro a quienes tienen que realizar el descubrimiento vía electrónica en estos tiempos de pandemia,
Yo creo, señor fiscal, que sería suficiente máximo de aquí al viernes estarlos enviando, es decir, como los tiene, me imagino los tiene en Google Drive, los tiene... Sí, sí, mi asistente. Tengo un pequeño inconveniente, sí requiere un poquito más tiempo, es con el CD que se encuentra en cadena de custodia. De acuerdo a los protocolos, señor juez, debo enviar un oficio a Policía Judicial encargado de dicha diligencia y está supeditado al almacén de evidencia, es decir, no es tan fácil de obtenerlo de un día para otro. Requiere el procedimiento, pero esta agencia fiscal el día de hoy se compromete a oficiar al investigador para que autorizarlo al almacén de evidencias que tome copia para facilitarle a la defensa dichos elementos, señor juez. Bien, entonces, doctor Jorge, por favor, coloque el correo electrónico donde tienen que escribir los sujetos procesales, tan amable, en el chat. Ahí está jorgea.villamizar@fiscalía.gov.co. Vale, muchas gracias. Inclusive está en el escrito, señor juez, también. Vale. Bien, entonces, por favor, tanto representante víctima, Ministerio Público y abogados defensores, me confirman en el chat que ya hayan enviado el correo, que no haya existido ningún problema con el envío, pidiendo los elementos. Es decir, cada uno de ustedes, por favor, envíen un correo electrónico al fiscal, al que él indicó, para que quede constancia de ello. Y por favor, en el chat me colocan sí o no, si ya simplemente para confirmar. Bien, veo que el doctor Dilma ya escribió en el chat. ¿Eso significa, doctor Dilma, que ya lo envió? ¿Ya envió el correo electrónico al fiscal? Ok. La defensa del señor Rodolfo también ya. Bien, no sé por qué estará demorado el chat o no están escribiendo, pero entonces, bueno, ya el Ministerio Público sí. Señor juez, quisiera facilitar mi teléfono también para que con la defensa tengamos la comunicación en el Ministerio Público. Voy a mandar el teléfono mío y con todo gusto, mientras no esté en diligencia, cuenten que desde luego estaré contestando. Okay. Es el 310-325-0653. 310-325-0653. Ese es mi teléfono, o por WhatsApp, cualquier situación, es para coordinar más fácilmente todos los elementos. Okay. El doctor Jorge Alberto, a través de la defensora anterior, el día de ayer solicitó los elementos, entonces hoy le daría respuesta al doctor Jorge. Entonces. Doctor Jorge, perdón, una pregunta. ¿Cuál es el CD que está en cadena de custodia? ¿De qué elemento estamos hablando? Estamos hablando del elemento, ya le digo. Bueno, entiendo que ahí entonces, está en el escrito de acusación. Entiendo que ya todos los sujetos procesales lo enviaron al respecto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a fijar reglas en ese sentido. Le indicó la Fiscalía que perfectamente los puede descubrir hasta el viernes. Este viernes es 14 de mayo del 2021. Entonces la idea, por favor, señor fiscal, es que les comparta los elementos a cada uno de los sujetos procesales el viernes. ¿Bien? Sí, señor juez, excepto el CD del punto 11.1, que ese se requiere... ¿El CD en dónde está? 11. El 11.1, sí. Ese se encuentra en cadena de custodia. ¿En qué página está, doctor? 11.1, folio 47 del PDF. Ok, gracias. Gracias. Ya dispongo órdenes sobre eso, ¿vale? Sí. Bien. Entonces, la metodología es muy simple. La idea es que el fiscal, a más tardar el 14 de mayo, estén viendo los elementos. Y naturalmente yo entiendo que los abogados defensores deben hacer la verificación de cada uno de ellos, pero me interesa que por ahora realicen un checklist, es decir, de que sí estén absolutamente todos los que aparecen en el escrito.
Entonces los abogados defensores van a tener la semana siguiente, es decir, la semana del 17 al 21, para que realicen esa revisión de los elementos y en dado caso de que se presente algún inconveniente, que falte algún elemento, lo informan vía correo electrónico, por supuesto también lo pueden charlar vía telefónica con el fiscal. Yo lo que les estoy dando es unos tiempos claros. Ustedes informan o solicitan que se descubra el elemento correspondiente. Bien, y si ello se presenta, la fiscalía va a tener entonces la semana siguiente, del 24 al 28, para hacer los ajustes pertinentes. ¿Qué es lo que yo trato con esto? Lo que trato con esto es que efectivamente se realice el descubrimiento, es decir, lo que yo espero como juez es que llegue la audiencia preparatoria y no vayan a existir inconvenientes de que no se descubrieron, que hubo un problema en el correo, que no me contestó, porque quiero que todos seamos diligentes en esto, ¿sí? Es decir, todos aportamos y logramos el descubrimiento. Por supuesto que la Fiscalía ha indicado que falta el contenido del civil que aparece en el folio 4711.1. A esos mismos correos, señor fiscal, ¿cuánto puede demorar en obtener ese elemento para podérselos enviar a los defensores y pues a los demás sujetos procesales? Sí, yo diría que de acuerdo al almacén de evidencias, como estamos en pandemia, a veces no es fácil porque solamente una persona que está encargada. Hemos tenido dificultades, pero yo haré el oficio hoy para que el investigador pase la solicitud y en el transcurso de la semana entrante, yo creo que en 8 días he tenido ya copia para poderla mandar. Entonces, como quiera que a usted se le otorgó la semana del 24 al 28, eventualmente si tiene que empezar, esa misma semana remiten el sí, y por supuesto, a vuelta a correo, los sujetos procesales indican si hay un problema, si no descarga, si sucede algo con el contenido para que el fiscal pueda, obviamente, tomar las medidas del caso. O sea, eso quiere decir que prácticamente lo que falta resta al mes de mayo. Lo que espera este juez es que las partes de manera juiciosa hayan cumplido con el tema del descubrimiento, ¿sí? Es decir, obvio, por supuesto, por parte de la Fiscalía y los demás sujetos procesales, pues estarse comunicando constantemente al respecto. Si llegan a tener algún inconveniente en el tema del descubrimiento, a pesar del diálogo que ustedes tienen, pueden enviar un correo electrónico al despacho y nosotros tratamos de gestionar soluciones frente a esa temática. Bien, entonces eso está claro. Por supuesto, ahora los defensores tendrán el tiempo con el fin de realizar o ubicar sus propios elementos de prueba y aquí voy a plantearles una propuesta también de buenas prácticas. Como ustedes se dan cuenta, son 7 personas que han sido convocadas a juicio. Hay diferentes elementos de prueba. Supongo que los abogados defensores también aportarán o descubrirán elementos de prueba. Eso quiere decir que vamos a tener una muy buena cantidad de elementos de prueba para efectos de la discusión de la audiencia preparatoria, pero yo creo que hay temas que ustedes pueden ir adelantando sin necesidad de que lleguemos a la audiencia preparatoria de ello. ¿Cuáles son esos temas? Para que Joan, por favor, dejemos constancia de esto en el acta y quede claridad. Los temas, ¿cuáles son? Después de que pase el mes de mayo, es decir, para que pongamos fechas exactas, nos vamos a junio, ¿no? En junio puede ser la semana del 7 al 11 de junio. Por supuesto, eso no es una camisa de fuerzas para que ustedes dialoguen, aprovechen estas plataformas que nos permiten estar conectados desde diferentes lugares. ¿Y cuál es la idea? Acuerden una reunión los sujetos procesales con, es decir, la Fiscalía y especialmente los abogados defensores, para efectos de que ya habiendo hecho los análisis respectivos, trabajen en un acta que se va a denominar acta de acuerdos de estipulaciones probatorias. Bien, acta de acuerdos de estipulaciones probatorias. Por supuesto, ustedes conocen que sobre las estipulaciones probatorias únicamente procede sobre hechos, no sobre medios de prueba, a excepción de que el medio de prueba sea el tema de prueba, eso eventualmente podría incluso estipularse, y la autenticación de documentos. Bien, entonces lo que yo esperaría es que ustedes se reúnan y pues atendiendo a todo este proceso contractual, pues ustedes indiquen qué realmente va a ser objeto de controversia en el desarrollo del juicio oral. Lo que espera este juez es que optimicen mucho las estipulaciones probatorias con miras a que en el juicio oral generemos realmente la discusión según la teoría del caso que va a plantear tanto la Fiscalía como
los abogados defensores y habiendo tienen enunciarla en su alegato de apertura. Eso en primer lugar. Bien, en segundo lugar, le voy a pedir a los abogados defensores, ellos sí me lo pueden dar tiempo, yo pienso que con quizás un mes de anticipación a la fecha en que programe la audiencia preparatoria, les voy a pedir encarecidamente el siguiente favor. Les voy a pedir que elaboren un listado, estilo el procedimiento penal abreviado, en el que ustedes indiquen cuáles van a ser los medios de prueba. Así como lo hace la Fiscalía en el escrito de acusación, ustedes también van a tener un escrito. Ese escrito, por favor, van a dividirlo con si las que serían testimoniales, las que serían documentales, las que serían evidencia para elementos de prueba, perdón, elementos para refrescar memoria y imponer credibilidad. Bien. ¿Y cuál es la idea? La idea es que por favor se lo envíen con un mes de anticipación al despacho, por lo menos para yo estar organizado en la audiencia preparatoria e ir haciendo los checklists respectivos. Yo organizaré un cuadro para poder escuchar sus argumentaciones sobre los medios de prueba que van a solicitar para la audiencia del juicio oral. Por supuesto, como ya conocen el correo electrónico de la Fiscalía, también envíen ese listado a la Fiscalía, en el que pues no es necesario que indiquen allí las argumentaciones, simplemente la enunciación, y con ello incluso vamos a ahorrar lo siguiente. Como quiera que el documento va a ser enviado a la Fiscalía, cuando sea el momento procesal del descubrimiento de los medios de prueba de los abogados defensores, yo simplemente le preguntaré a la Fiscalía si está de acuerdo, que es cada uno de los listados que enviaron los abogados defensores, y damos por sentado el tema del descubrimiento o por lo menos la enunciación en ese sentido. De igual manera, si ustedes tienen medios documentales, es decir, o alguna evidencia que tenga que descubrirse físicamente, les solicitaré que en ese tiempo también sea remitida a la Fiscalía, por supuesto, para efectos de que la Fiscalía cuente con el descubrimiento previo y no estemos en la audiencia preparatoria definiendo de si enviamos a un correo o a dónde lo remitimos o si estamos presencial, ¿vale? Esas serían un poco las reglas al respecto. Si no llegan a acuerdos de estipulación probatoria, por ejemplo, con testigos de investigación, sí les voy a pedir que desde ya empiecen a dialogar para que utilicemos la figura del testigo resumen o el testigo esquema. Y es con el fin de que eventualmente si hay un investigador que va a incorporar medios de prueba, simplemente se haga de forma esquemática, en resumen, para que no duremos pues una eternidad en el juicio oral practicando un testigo, sino que simplemente como los resúmenes ustedes ya los han acordados, llegamos a la audiencia concretamente, eventualmente a incorporar lo que tenga que incorporar este testigo y por supuesto para que me lo anuncien desde la audiencia preparatoria. ¿Cuál es la finalidad? Porque la verdad les voy a conceder un tiempo que sea razonable para cumplir con todo eso. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el día que llegue la audiencia preparatoria ya tengamos evacuado el tema de observaciones, es decir, sobre el descubrimiento que hizo la Fiscalía, ya tengamos evacuado el descubrimiento de los abogados defensores, que no sea necesario enunciar o hacer enunciación, porque ya cada uno tiene las actas respectivas, se sabe qué es lo que se va a enunciar, que ya tengamos razón sobre las estipulaciones probatorias para dar prioridad a qué es lo que se va a argumentar, y yo simplemente me dedicaré a escuchar las argumentaciones de los medios de prueba que ustedes consideran pertinentes para desatar la controversia en el juicio oral, y creo que así pues aportamos de mejor manera a la administración de justicia porque le damos dinamismo a esta audiencia preparatoria. Bien, esas serían un poco las reglas para que por favor las tengan en cuenta. En ese sentido, voy a proceder a fijar una fecha y hora para realizar la audiencia preparatoria. Bien, para que cuenten con suficiente tiempo y los voy a poner un poco a especular, pero es para poder organizar mi agenda porque
la agenda del despacho pues está bastante apretada, ¿vale? Pero obviamente ello sirve para darle tiempo a los abogados defensores. Señor fiscal, más o menos de lo que tiene preparado para la audiencia preparatoria, argumentaciones y demás, en las que, pero otras cosas, mire, la argumentación en la preparatoria basta que nos indiquen pertenencia ya, es decir, olvídense de conducencia, discusiones de estas, sino simplemente pertenencia de acuerdo al hecho y vamos sacando rápidamente. Le pregunto al fiscal cuánto cree que podría demorarse lo que tiene que ver con sus solicitudes probatorias, un tiempo estimado. Pues de acuerdo al cúmulo probatorio, yo creo que, señor juez, unas 2 horas tal vez. Bueno, vale, muy bien. Los abogados defensores al respecto, ¿qué consideran? La defensa de José Manuel Barrera. Señor juez, por parte de la defensa de José Manuel, aproximadamente 1 hora o media hora. Vale, gracias. Bien, la defensa del señor Rubén, César y Abelardo. Su señoría, esta defensa considera que pues, para lo que va a ser la sola argumentación dentro de la audiencia, al menos 2 horas. La defensa de Jorge Hernán Alarcón. Su señoría, esta defensa considera que con 1 hora, hora y 30 es suficiente para la argumentación por parte de las pruebas o elementos que se pretenden incorporar. Muy bien. La defensa de Abigail León. Señor juez, con 1 hora aproximadamente. Bien. La defensa de Rodolfo Hernández Suárez. Gracias, señoría. 1 hora sería suficiente para este defensor. Bueno, entonces yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que la audiencia, podríamos programar un día completo para poder evacuar y quizás esto con un recesito para el almuerzo si es que se necesita Sí. el almuerzo, ¿vale? Ya está haciendo hambre. Listo. Bien, entonces, Qué pena. tranquilo que eso es natural porque el hambre es de los seres humanos. Bien, a Qué ver. pena, juez. A ver, entonces les voy a proponer, permítanme. Bien, yo pensaría que es what it, a ver si podemos ubicar. Bueno, ¿qué les parece si la evacuamos el 30 de noviembre de 2021, que es un martes, y obviamente para que dispongan todo el día de las 8 de la mañana hasta pues la tarde? Yo espero que podamos salir a las 4, pero también dispongan un poco más de tiempo. ¿Me excusa, señor juez? ¿Me repite la fecha? 30 de noviembre del 2021 a partir de las 8 de la mañana. Bien, voy a empezar entonces a preguntar. Señor fiscal. Sin objeción con la fecha, señor juez. Representante. Decisión, señor juez. Ministerio Público. Sin inconveniente, señor juez. La defensa del señor José Manuel. Sin inconveniente, señor juez. La defensa del señor Rubén, César y Abelardo. Conforme, su señoría. La defensa de Jorge Hernán. Sin inconveniente, su señoría. Defensa de Abigail León Nieves. Conforme, señor juez. La defensa de Rodolfo Hernández. De acuerdo con la fecha, señoría. Bien, vale, muchas gracias. Se ha consensuado la fecha de ahora. Se solicita entonces le den prioridad a esta audiencia para efectos de evitar aplazamientos. Muchas gracias por la atención y haberse conectado. Les deseo que pasen un buen resto de día. Hasta luego.